En un mundo donde pensar es un privilegio, dejar pensar es un derecho y hacer pensar es un desafío, llegamos a usted con esta reflexión que le invita a meditar sobre temas relevantes. Permítanos unos minutos de su tiempo y reflexionemos. Reflexiones con Hugo Melvin Aldana Jr. Amigos nuestros, tengan ustedes un día extraordinario. Esperamos que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Y si quisiera escribirme o contactarme o conectarse conmigo, lo puede hacer a través de las redes sociales muy fácilmente. Me busca como Hugo Melvin Aldana Jr. Mándeme ahí una solicitud de amistad y empezamos a conectarnos y a dar a conocer nuestra amistad para poder compartir tiempo también con usted. Y díganos qué le parece el programa del día de hoy. Hemos iniciado el tema del carácter y en el programa anterior estuvimos conversando acerca de lo que era nuestro ser, nuestra personalidad. Y hablamos de cómo la persona, cualquier persona, tiene ese personaje público con el cual salimos y nos damos a conocer. Pero también tiene a ese individuo interno que es su mero yo, su carácter, su formación, quién es realmente usted y cómo le ayuda y le afecta el hecho de haber tenido el hogar, la escuela, la iglesia y la comunidad donde ha usted crecido. Y dependiendo de esos factores, entonces así será su personalidad. En el programa anterior les decía la frase que muchos son contratados en buenos empleos por sus extraordinarias aptitudes, pero tristemente son despedidos por sus malas actitudes. Esto no es nuevo. Les decía otra de las frases interesantes: si educamos al niño, no tendremos que corregir al adulto. Pero cuando notamos cuántas personas acostumbran a delinquir, y a veces ese término delinquir lo utilizamos para la delincuencia organizada o los delincuentes. Algunos llaman hasta delincuentes profesionales, ¿verdad? Pero una de las cosas interesantes, si les cuento esta experiencia, que en cierta ocasión, estando en el estado de California, recibí una nota donde decía que yo estaba delinquiendo. Lo decía en inglés, delinquents. Y entonces a mí me asustó. Pero resulta que en el idioma inglés es un término que significa que uno está fallando a un pago o está fallando a la palabra que uno empeñó, que iba, por ejemplo, a hacer los pagos de la energía eléctrica a tiempo o cuestiones de estas. Así que uno está en estado de delincuencia en el momento que uno falla a la fecha de pago. Nosotros desde muy pequeños hemos sido enseñados de cierta manera. ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? Eso se le llama la formación del carácter. ¿Cómo nos enseñaron? ¿Qué nos enseñó? Nos enseñaron en la escuela. ¿A qué aprendimos? ¿Cuáles son los valores recibidos? ¿De qué manera hemos sido enseñados en lo religioso? ¿De qué forma hemos aprendido? Estas instituciones son tan importantes. El contexto de la comunidad es tan importante para que cuando una persona sea adulta, tal y como la palabra de Dios en Proverbios nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos gusta ese versículo, sí nos gusta. Pero también es cierto que todo aquello que el niño aprende, que son antivalores, que le vienen a marcar el carácter,
eso también le arruinará para su vida adulta. Le será un obstáculo, será un impedimento su buen funcionamiento. Por lo tanto, uno puede verse muy bien, pero tristemente tener una hoja, un estatus, o como diríamos, un historial manchado con delincuencias, manchado con falta de honestidad, falta de integridad, falta de puntualidad, etcétera, etcétera. Todo aquello que no nos ayude a mejorar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, son detalles que van a obstruirnos el éxito. Sabe que muchas veces le damos la queja o la culpa a terceras personas. Yo tuviera éxito, pero pasó esto y lo otro, y nunca nos hacemos responsables de nuestras acciones. Y cuando no nos hacemos responsables de nuestras acciones, estamos dándole moratoria, estamos dándole larga a ese carácter deformado con el que nos hemos criado. Decía alguien, si tienes problema con una persona, no te preocupes, cualquiera lo tiene. Si tienes problema con 2 personas, pon atención, no está bien. Si tienes problemas con 3, lo más seguro es que tú tienes un problema de carácter. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, después de esta brevísima pausa, vamos a adentrarnos en el texto de Primera de Pedro capítulo 3, versos del 5 al 8, para continuar dilucidando, entendiendo cómo se forma el carácter y de qué manera nosotros podemos ser ayudados a través de este programa y esta emisora, que una de sus grandes banderas es la educación y la cultura. Así que tenemos que buscar por todos los medios tener esos elementos culturales y educativos que nos ayuden a ser mejores personas. Ya basta de andarnos dando golpes en la vida por falta de corregir aquellas áreas de nuestro carácter que pueden ser cambiadas y que nosotros, por ignorancia o terquedad, hemos insistido en hacerlo de cierta manera. Así que siga conectado conmigo y continuaremos hablando de este tema. Muy bien, cuando analizamos el texto de Segunda de Pedro capítulo 1 y versos 3 al 8, pero específicamente del 5 al 8, el texto dice: en vista de todo esto, esfuércense. Y me gusta el empuje que le da Pedro, y particularmente la orden: esfuércense al máximo. Esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios. Qué extraordinario lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. En la versión Reina y Valera actualizada del 2015, el texto dice: y por esto mismo, poniendo todo empeño. La NTV, Nueva Traducción Viviente: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Es decir que nos gusta la canción de arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. Absolutamente cierto. De arriba viene lo bueno. Ahora, nosotros tenemos que ponerle una cuota de esfuerzo para que nuestra vida mejore. Y quiero recordarle el verso 8. Cuanto más crezcan de esta manera, de la manera que vamos a plantearle, más productivos y útiles serán. Nos gusta muchísimo recibir bendiciones de Dios, pero nosotros también
tenemos que ser de una forma, tenemos que tener un carácter formado, entendido, para que podamos responder ante las promesas de Dios. No sé si lo había pensado de esa manera, pero me gusta cómo esta versión lo está diciendo. Hombre, Dios tiene bendiciones para mí. Dios tiene bendiciones para usted. Dios quiere darle a usted gran bendición y gran prosperidad. El problema que usted o yo tenemos es que hay áreas de nuestra vida donde no hemos querido corregir. Y entonces cuando han llegado esas oportunidades, no las hemos podido tener porque hemos sido nosotros los que le hemos fallado a esas promesas de Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha querido darnos? ¿Con cuántas cosas Dios ha querido bendecirnos? Pero no hemos estado a la altura. Es algo así como que le digan, mire, le voy a regalar ropa nueva. Todos los meses de junio de cada año vendré con ropa nueva. Traeré ropa de la mejor marca para usted. Pero usted se tiene que esforzar en tener estas medidas para que yo le pueda dar esta ropa, porque es la que yo consigo. Tiene usted mi promesa. Y al llegar al mes de junio, como se lo dije, o al mes que le hayan dicho, usted no se esforzó en tener las tallas de habidas y por haber, por lo tanto no le puede dar. Y alguien puede decir, ¿y por qué no le regala de la que le queda bueno a la persona? Es que no puede, porque esa es la que consigue. Hay una promesa ahí de una ropa que le va a quedar, pero la persona no lo ha querido hacer. O, ¿sabe algo? Le voy a dar un trabajo, promesa. Solamente que usted necesita aprender o usted necesita esforzarse para graduarse. Gradúese porque tengo este empleo que le quiero dar, que tiene un excelente salario, tiene lo mejor para usted, pero necesita esforzarse. Resulta que la persona nunca quiere hacer ese esfuerzo. ¿De qué manera se le puede ayudar con la promesa de empleo si a la par de eso esta persona no quiere hacer nada por llegar ahí? Ahora le voy a volver a leer el texto bíblico. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense por responder a las promesas de Dios. Nos encantan las promesas de Dios. Hasta decimos que hay como 34,000 promesas de Dios. Pero ¿qué tan abierto, qué tan preparado estoy yo con mi forma de ser para que Dios me bendiga? Si sigo mintiendo, no podré recibir las promesas. Si sigo delinquiendo, si sigo timando, si sigo engañando, si sigo robando, si sigo haciendo lo que no me conviene, no podré tener las promesas de Dios sobre mi vida, porque aquí el texto me dice que yo me tengo que esforzar al máximo por responder a esas promesas. ¿Y cómo lo debo hacer? Complementando. El texto de Reina y Valera dice añadiendo. Complementando, añadiendo a la fe, a los valores que tengo, le voy a añadir también virtud. El texto de la Nueva Traducción Viviente dice que yo voy a añadirle a la fe excelencia moral. Traduce la NTV virtud como excelencia moral. Le voy a dar a la virtud, a la capacidad de hacer las cosas. La virtud, el poder, traducido como excelencia moral. La ética son los principios en los cuales creo. La moral son los principios en los cuales practico. Fíjese la diferencia. Hay gente que es muy ética en sus principios. Sabe que no hay que hacer ABC y hay que hacer ABC. Pero cuando se trata de lo que practican, deja mucho que desear su praxis con su teoría. Deja mucho que desear lo que hace con lo que dice ser. Hay personas que dicen, yo no soy capaz de hacer esto o lo otro, pero en la práctica es lo que hace. Entonces, el texto nos dice,
Si usted le quiere responder a las promesas de Dios bien, usted necesita excelencia moral. No excelencia ética solamente, sino moral, su praxis. Y a esa excelencia moral le va a añadir conocimiento. Va a aprender qué es lo mejor por hacer, qué más hay que desarrollar, qué más hay que vivir, de qué forma tengo que hacerlo. Muchas personas están muertas en vida porque han dejado de aprender, porque han dejado de percibir información, conocimiento. El conocimiento es necesario todos los días. ¿Y por qué razón? Porque todo está cambiando y uno necesita estar al día con la tecnología, al día con lo que uno está aprendiendo, con su profesión. Si usted se graduó allá por el año 70, usted tiene más de 30 años de atraso, tiene 50 y medio siglo de atraso. Es más, si usted se graduó el año pasado, de la carrera que sea, ya está atrasado porque hoy todo está más avanzado. Cosas clarificando. Luego, dice que no solamente tengo que tener excelencia moral y conocimiento añadido a mi fe, pero control propio o dominio propio. Y perseverancia, sumisión a Dios, que es un detallazo aquí en el texto. Afecto fraternal, también lo debo tener con amor, no por los que quiero, sino por todos. Familia, todas las personas que vivimos en este planeta merecemos y debemos recibir amor, debemos recibir cariño, debemos recibir cortesía. La cortesía, el uso de la corte, las buenas maneras, debemos de recibirlas. Y esto ayuda a que usted y yo seamos personas que vivan bien en el contexto donde nos encontramos. Y luego entonces las famosas palabras del apóstol. Así, si crecen de esta forma, serán muy productivos y serán muy útiles. Y él dice en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo es todo en la vida. Pero yo le he dado contexto a que si usted quiere crecer y ser muy productivo y muy útil, esta es la hoja de ruta que emprenderemos al hablar de nuestro carácter. ¿Le parece? Yo creo que vale mucho la pena que nosotros lo entendamos de esa forma. Ahora, si vamos a conceptualizar lo que es el carácter. El carácter es la suma total de los rasgos personales que cada individuo posee y que lo hace ser lo que es. Es la suma total de los rasgos personales. Es decir que a medida que vivimos, acumulamos rasgos, cualidades en los cuales nosotros vamos construyendo nuestro carácter, y ese carácter es lo que nos ayudará o nos arruinará para presentarnos a la vida. Es decir, que llega el momento en que el hogar, como el primer taller de la vida, dará como resultado a estas personas. Cuando un hijo o una hija sale de la casa para formar un hogar, en el momento que sea, se case bien o no se case bien, lo que sea, cuando sale es exportado un producto emocional. Con esa persona va una exportación. ¿Qué tipo de hijos le estamos dando a esta sociedad? Eso es muy importante. ¿Qué tipo de hijos le estamos dando a esta sociedad? Y es tan importante que nosotros lo sepamos para que no tengamos o no seamos irresponsables a la hora de criar a los hijos pequeños o a la hora de aconsejar a nuestros hijos adolescentes o jóvenes. Imagínense que su hijo llega contándole a casa que no tiene un lapicero, pero que su compañero acaba de comprar 3 y su padre le diga, pues róbale uno. El que se roba un lapicero, amigo, se roba un banco y después pondrá un cuchillo en la garganta o un arma sobre la sien de alguien. Entonces, usted como padre y madre es responsable de exportar y darle a la sociedad hijos de bien,
hijos de calidad y de excelencia, para que después no tengamos que lamentarnos. Quiera Dios que en estos programas podamos ayudarle a usted a poder no solamente mejorar su propio carácter para bendición y alegría de los que conviven con usted, sino que también pueda servirle para poder darle la formación adecuada a sus pequeños, a sus críos, como dicen en el español puro, ¿verdad? Entonces, que esa suma total de rasgos personales que usted posee le pueden ayudar para poderse presentar con excelencia ante la sociedad. El carácter está relacionado muy, muy de cerca con las cualidades morales, éticas, con los principios, con las normas de cada persona, los cuales van a gobernar la conducta del individuo y lo harán capaz de elegir un curso de acción en lugar de otro. En otras palabras, todo lo que usted aprenda, todos los principios éticos, es decir, todos aquellos principios que usted ha aprendido que se deben hacer o no se deben hacer, además de su moralidad, o sea, la forma en cómo usted hace las cosas, esos principios son los que van a gobernar su conducta. Es que cuando hay una verdad absoluta, que es un principio en la vida de una persona, no importa en qué condición se encuentre, siempre elegirá bien. ¿Por qué va a elegir bien? Porque los principios van a gobernar la conducta de esa persona y lo harán capaz de elegir de una forma en vez de otra. Un problema bastante serio. Por ejemplo, el político que se compromete a respetar la Constitución y hacer cumplir la Constitución de un país, pero en el momento de la práctica se deja llevar por sus sentimientos, y en vez de hacer lo que dice el texto de la Constitución, hace otra cosa, es una persona que no tiene un carácter formado. Tiene, al contrario, un carácter deformado. Tiene una personalidad, tiene un personaje público agradable y atrayente. Por eso votaron por él. Pero en la práctica, su moralidad no conjuga con su ética. Habla de ética, pero en su praxis no lo hace. Lo mismo ocurre con cualquier religioso, con cualquier pastor de una iglesia, líder de una iglesia, que cuando es electo y cuando es llevado para que dirija un rebaño o dirija un ministerio, oran por él y él dice: haré lo que dice la palabra de Dios. Pero es tentado por sus debilidades de carácter y en vez de hacer lo correcto, hace lo incorrecto. Entonces, esa persona, no importa quién sea, tiene una buena apariencia, pero su conducta, su carácter está deformado. La mayoría en la comunidad siempre tienen una crítica y dice: yo no quiero ser un religioso, un evangélico o un fulano de tal que va a una iglesia, pero en la práctica hace lo contrario de lo que dice en la iglesia. Por eso es que a la gente le encanta tanto la canción de mi amigo Víctor Hugo Velázquez, Las puertas de la iglesia. ¿Por qué les gusta tanto esa canción? Porque es muy conocido y sería como un secreto a voces que lo que se dice en un hogar no es lo que se practica
Porque en la iglesia están aparentando algo, pero fuera de ella hacen totalmente lo contrario. Pero no ocurre solamente en el mundo político, en el mundo religioso, también ocurre en el mundo deportivo. ¿Cuántos deportistas éticamente han puesto una imagen, pero en la verdad es otra? Han hecho trampa, no han sido honestos, no han sido correctos, porque los rasgos de nuestro carácter, esas cualidades morales, éticas, esos principios y normas en la vida, puede ser que gobiernen adecuadamente nuestra conducta o puede ser que la gobiernen negativamente. La verdad de cómo es usted no la tiene su vecino. Algunos sospechan de que usted puede ser bueno o malo, pero la verdad de todo la sabe usted. La sabe usted. Porque si usted ha sido honesto en los detalles pequeños y cuando ha tenido que tomar una decisión, la toma de la manera adecuada y correcta, pues usted tendrá la bendición de Dios, porque hay que estar preparados para las promesas de Dios. Dios ha prometido estar con un pueblo que hace, que evangeliza, que discipula. Dios ha prometido estar, por ejemplo, dice la Biblia que Él escucha la oración del justo. ¿O cómo es que va la frase? No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay que estar listos para que esa promesa de Dios dada antaño pueda quedar para mí. Si soy injusto, si soy incorrecto, si soy soberbio, pues ¿cómo puedo clamar una promesa para la cual no estoy ni siquiera preparado? Entonces, pudiera sonarle un poco contradictorio, pero de eso se trata el carácter. Para que haya bienestar, decía un filósofo mexicano con ascendencia asiática, que primero, para tener bienestar, se necesita el bien ser, para luego bien tener, bien ser, bien hacer, bien tener, para que llegue el bienestar. Nosotros queremos el bienestar, pero no queremos ser lo correcto, hacer lo correcto, tener las cosas de manera correcta, para luego entonces que venga el bienestar. Eso será importantísimo que nosotros lo podamos analizar. Que Dios le bendiga y espero que el programa de hoy le haya servido de mucho. Si usted es un religioso, un político, un deportista o tiene cualquier carrera, hágalo con un carácter pulcro, correcto y a la altura. Y entonces vendrán las bendiciones de Dios para usted. Dios lo bendiga. Mi amor, si tú abriste la puerta de mi cruel prisión, dándole la libertad a mi corazón que tanto anheló. ¿Cómo no darte mi amor, si en tu misericordia sanaste el dolor? Cuando vagaba sin rumbo y sin dirección, tu mano me tocó. Y hoy puedo cantar, puedo sonreír. Se fue la amargura, tú vives en mí. Y he sido escogido para servir al Rey soberano que dio su vida por mí.